Hola, bienvenidos, bienvenidas a Crónica Lunares de Izun. Atención, que hoy se decide todo. En el Mundial, Suiza y Colombia se enfrentan a muerte para sacar el último boleto a cuartos de final. Un partido sin piedad. Y en nuestro terreno literario traemos un duelo brutal, incómodo y sin anestesia. Por Suiza, la obra demoledora de Agatha Christoph, El Gran Cuaderno. Por Colombia, la novela incendiaria de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Dos libros que no cuentan historias, las destripan. Dos obras que miran de frente al horror humano sin pestañear. Agatha Christoph, escritora húngara exiliada en Suiza que escribía en francés, entrega en El Gran Cuaderno, la primera parte de su trilogía, una de las narrativas más frías y perturbadoras de la literatura del siglo XX, donde nos cuenta que dos hermanos gemelos, abandonados en un pueblo fronterizo durante la guerra, registran en un cuaderno con precisión matemática todos los actos de crueldad, supervivencia, incesto, tortura y degradación que presentan y cometen. Sin emoción, sin juicio, solo hechos. Es un experimento literario devastador, un estilo seco, repetitivo y quirúrgico que convierte al lector en cómplice de la barbarie. Es una de las representaciones más brutales de la guerra y de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando se rompen todas las reglas. Por otro lado, Fernando Vallejo, con la rabia de quien ha visto el infierno en vida, escribe La Virgen de los Sicarios, como un puñal en el corazón de Colombia, en las calles de una Medellín dominada por sicarios adolescentes, drogas y violencia desatada. El narrador recorre un pasaje de muerte cotidiano, amores fugaces y una sociedad que se devora a sí misma. Es un libro visceral, homofóbico y homofilio al mismo tiempo, políticamente incorrecto, lleno de furia y poesía negra. Vallejo no denuncia la violencia, la escupe, la nombra, la vive. Una de las novelas más controvertidas y poderosas de la literatura latinoamericana contemporánea. Uno registra el horror de la guerra europea con la frialdad en un cuaderno escolar, el otro grita de horror del narcotráfico y descomposición social colombiana con sangre hirviendo. Suiza y Colombia, Christoph y Vallejo, la crueldad metódica y deshumanizada contra la violencia salvaje y apasionada, dos formas extremas de mirar el abismo y escribirlo sin piedad. ¿Quién ganará este duelo literario tan oscuro y tan necesario? ¿La precisión glaciar de Agatha Christoph o la furia desatada de Fernando Vallejo? Este episodio va a doler, va a incomodar y va a quedarse clavado en nuestra memoria. Esto es Crónica Lunares de Izun, yo soy Irving Sun, donde los libros también juegan las eliminatorias. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Izun, yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Agatha Christoph, escritora húngara exiliada en Suiza y escritora en francés. Es una de las voces más originales de la literatura europea del siglo XX. El Gran Cuaderno es su primera parte de su trilogía. El Gran Cuaderno, La Prueba, La Tercera Mentira, y también es una obra maestra de la literatura del exilio y la guerra. La novela, escrita en un estilo minimalista y despojado, ha sido traducida a decenas de idiomas y sigue siendo un referente por su crudeza y su originalidad. Esta es una novela breve, dividida en capítulos cortos y numerados. Está escrita en tercera persona plural, cuando dice nosotros, por dos hermanos gemelos llamados, uno de ellos Klaus y el otro Lucas. La narración es fragmentaria, con entradas de un cuaderno escolar, lo que nos refuerza la sensación de testimonio impersonal y objetivo. La historia va más o menos así. Durante la Segunda Guerra Mundial, dos niños son enviados por su madre a casa de su abuela en un pueblo fronterizo de un país imaginario, inspirado en Hungría, claramente. Ahí sobreviven en un entorno de hambre, de violencia, de ocupación y de brutalidad, desarrollando un sistema de ejercicios para endurecerse física y moralmente. La novela también sigue su adaptación al horror cotidiano, su aprendizaje de la supervivencia y la progresiva pérdida de la inocencia. En este libro, los temas principales son la guerra y la barbarie, la pérdida de la infancia, la supervivencia moral en condiciones extremas, la identidad y la dualidad,
ya que los gemelos son como uno solo. También nos habla del exilio y del desarraigo, la crueldad humana y de la ética en tiempos de crisis. Christoph cuestiona la noción de la verdad y la normalidad a través de la mirada infantil distorsionada por el trauma. La novela también es una reflexión sobre el totalitarismo y sus secuelas. Tiene un estilo minimalista, seco y despojado, con oraciones cortas, con un vocabulario preciso y con ausencia de sentimentalismos. El tono es objetivo, pero contrasta brutalmente con la violencia descrita, creándonos un efecto de extrañamiento poderoso. La trilogía en su conjunto también juega una multiplicidad de perspectivas y la relatividad de la verdad. Lo que me gustó de este libro es la crudeza sin adornos y la perspectiva infantil que hacen que el horror sea aún más impactante. Los gemelos son personajes inolvidables y la novela también funciona como un experimento ético y literario. Su brevedad también concentra una potencia emocional intensa. Lo que hubiese a lo mejor cambiado un poco es el estilo extremadamente austero que puede en ocasiones resultarnos un tanto frío y distante para algunos de los lectores que la han comentado. Aunque eso sí, la trilogía completa es necesaria para poder apreciar toda su complejidad. El Gran Cuaderno es una obra maestra de la literatura del siglo XX, un cuaderno de ejercicios que registra con mucha frialdad quirúrgica la destrucción de la inocencia en tiempos de la guerra. Christoph ha logrado lo que muy pocos, hacer del minimalismo una herramienta de máxima intensidad emocional y ética. Es todo un texto devastador que nos obliga a confrontar la barbarie humana sin concesiones y que sigue siendo una de las representaciones más lúcidas del trauma colectivo e individual. Su influencia en autores posteriores es muy notable y su primera lectura es una experiencia que nos marca. Y ya que estás en esto, te recomiendo que leas la trilogía completa ya que eleva aún más su estatura, pero esta primera parte, esta primera entrega, ya es un clásico indiscutible. Vamos a hacer nuestra pausa de hidratación, que ahorita está muy de moda con esto del mundial y que nos viene muy bien para presentarles a ustedes a nuestros patrocinadores. Y regresando nos metemos de lleno con La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación de láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211 en la colonia Moctezuma en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9,
número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Leonares de Izún, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. Fernando Vallejo, escritor, cineasta y polemista colombiano. Es una figura controvertida y provocadora de la literatura latinoamericana contemporánea. La Virgen de los Sicarios es su novela más famosa, un retrato crudo y sin filtros de la violencia de Medellín durante la era del narcotráfico. Esta es una novela corta narrada en primera persona por un alter ego de este autor, un escritor maduro y desencantado. El retrato es lineal pero intercalado con reflexiones filosóficas, sociales y personales, y la historia va más o menos así. Nuestro narrador regresa a Medellín tras años de exilio y se enamora de Alexis, un joven sicario. La novela sigue la relación tóxica y apasionada mientras recorren una ciudad dominada por la violencia, los sicarios, la droga y la corrupción. En ella podemos encontrar asesinatos, venganzas y la normalización del horror que forman el telón de fondo de todo su romance. Los temas principales pudiesen ser la violencia y el narcotráfico en Colombia, la decadencia moral de la sociedad, la homosexualidad y la marginación, la crítica feroz a la iglesia, la política y la hipocresía colombiana, la muerte como cotidianidad, la nostalgia por un país perdido y el cinismo como un tipo de supervivencia. Fernando Vallejo también denuncia con mucha furia el fracaso del Estado y la cultura de la muerte. Tiene un estilo crudo, colonial y provocador, con una prosa directa, con insultos, obviamente, con ironía salvaje y un tono de rabia contenida. Mezcla también el lirismo con mucha brutalidad. Lo que me gustó de este libro es la honestidad brutal y el retrato visceral de Medellín, ya que el narrador es un personaje fascinante por su misantropía lúcida, y la novela se ha convertido en un documento vivo de una época que se vivió en Colombia. Quizás de lo único que me pudiera quejar es de su tono misántropo y provocador, que muchas veces puede resultar agotador o alineante. Y hay algunos que lo han visto más como un panfleto que como literatura. La Virgen de los Sicarios es una novela incendiaria y visceral, un requiem por Medellín y por Colombia que no nos deja títere con cabeza. Vallejo también escribe con una rabia de quien ha perdido todo, creando todo un retrato inolvidable de la violencia que devora toda una sociedad. Es un contexto polémico, incómodo y necesario que captura como muy pocos el horror de los años 90 allá en Colombia, y su adaptación cinematográfica también ha ampliado su impacto. Pero la novela original sigue siendo hoy en día un puñetazo literario. ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Cuál para ti crees que es la mejor? Ambas son obras crudas que confrontan la barbarie humana, en el caso de la guerra de Christophe, en el caso de la violencia del narco en Vallejo. Ambas hay narradores en primera persona o en plural que registran el horror con mucha distancia o con mucha furia. Ambas hacen una crítica social y existencial de los sistemas opresivos, pero sí hay algunas diferencias. Christophe es un tanto minimalista, objetiva y fragmentaria. Por su lado, Vallejo es coloquial, rabioso y confesional.
El Gran Cuaderno es un libro austero y ético cuando nos habla de la supervivencia infantil. La Virgen de los Sicarios es visceral y misántropa cuando nos habla de una denuncia adulta. Christoph es universal y traumático. Vallejo es localizado y provocador. Y quizás, y por todas esas razones, en conclusión, y para mí, Agatha Christoph se impone con mayor maestría literaria y universalidad. ¿Por qué? Porque El Gran Cuaderno es una obra maestra de precisión y de poder emocional, con un estilo que eleva el horror a categoría ética. La Virgen de los Sicarios es impactante y valiente, pero su tono panfletario y misantropía la hacen menos perdurable. Christoph registra el horror con frialdad quirúrgica. Vallejo grita con furia. Aunque eso sí, ambas son necesarias. Pero el cuaderno de Christoph tiene mayor estatura literaria. Para ti, ¿cuál de las dos te ha gustado más? Para ti, ¿cuál de las dos, si es que las has leído, pudieses hacer una pequeña comparación? Me gustaría mucho leerlas aquí, porque yo aprendo de ese modo también. Ustedes me hacen ver detalles que quizás yo no he notado, siempre para tratar de complementar o ampliar o hacer este podcast más abundante. Me gustaría mucho que nos dejaras aquí en la cajita de comentarios todas tus impresiones, que nos dijeras también tus comparaciones y que nos recomendaras algunos libros que pudiéramos comparar entre sí también. Y pues nada, me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp sobre todo, porque de ese modo podemos llegar a tus conocidos, a tus amigos, a muchas más personas, a tus familiares, y pues eso nos llenaría mucho porque pues al menos sabrían también de lo que estás escuchando y lo que te estás interesando, ¿no? Y pues nada, ¿cómo vamos con esto del Mundial? ¿Le vas a Suiza o a Colombia? Déjame aquí en los comentarios también a quién de estos dos equipos has seguido, y pues seguramente tendrás algún otro libro del cual pudiéramos hablar aquí. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, y qué tal si sigue rodando el balón y nos escuchamos después, claro. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares, y ¿qué tal si nos escuchamos después?